Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas, mirando a la situación de tensión en Estados Unidos. Enseguida les contamos la purga sin precedentes por parte de Donald Trump, les contamos que han interceptado un avión cerca de su residencia en Florida en un momento de tensión en Oriente Medio con supuestos ejercicios con misiles balísticos por parte de Irán y con Israel, que advierte de un ataque sorpresa a Estados Unidos. Enseguida vamos a contarles esto, vamos a mirar también a la tensión en Venezuela o a movimientos, choques por parte de China con aviones franceses. Enseguida miramos a esto, pero vamos a empezar mirando a la última hora. Vamos a contarles que un caza F-16 de Estados Unidos interceptó este domingo una aeronave civil que violó una restricción temporal de vuelo en el espacio aéreo sobre Palm Beach, en el estado de Florida, donde se encuentra la residencia presidencial de Mar-a-Lago, lo que confirma el NORAD, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial. El avión ingresó en el espacio aéreo restringido a las 9:20 de la mañana. El caza del NORAD se acercó al avión para llamar la atención del piloto y le escoltó fuera del área de forma segura. Un caza F-16 de Estados Unidos interceptó este domingo una aeronave civil que violó una restricción temporal de vuelo en el espacio aéreo sobre Palm Beach, en el estado de Florida, donde se encuentra Mar-a-Lago. El hecho fue confirmado por el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, que tiene a su cargo la vigilancia del espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la información oficial, el avión civil ingresó al área eso de las 9:20 de la mañana, lo que activó el protocolo de seguridad aérea. Un caza del NORAD se aproximó a esta aeronave para llamar la atención del piloto mediante señales visuales estándar y después le escoltó fuera de este área de forma segura, sin que se registraran incidentes ni tampoco indicios de amenaza. Las restricciones temporales de vuelo se activan con frecuencia cuando el presidente de Estados Unidos se encuentra en una zona determinada. Su violación suele deberse a errores de navegación o a la falta de revisión de los avisos aeronáuticos por parte de los pilotos civiles. Precisamente seguimos mirando a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos retirará 29 diplomáticos de carrera de sus puestos de embajadores y de otros cargos en un intento por profundizar la postura exterior de Estados Unidos con personal completamente alineado con la agenda Estados Unidos primero de su administración republicana. Los jefes de misión en al menos 29 países fueron notificados la semana pasada de que sus mandatos expirarán en enero de 2026 y no serán renovados. Es lo que apuntaba Associated Press, según dos funcionarios del Departamento de Estado que pedían el anonimato. Los diplomáticos afectados asumieron sus funciones durante la presidencia de Joe Biden. Habían sobrevivido a la purga inicial de los primeros meses tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Los funcionarios no perderán sus puestos en el servicio exterior, sino que regresarán a Washington para desempeñar otras funciones, así lo desean. Las representaciones más afectadas son las del continente africano, con 13 delegaciones, entre ellas Nigeria, Ruanda y Somalia. Le siguen Asia con 6 y Europa con 4. Mientras tanto, les contamos que Estados Unidos interceptaba un tercer buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en una operación que refuerza este llamado bloqueo total impuesto por Washington al régimen de Nicolás Maduro. Este operativo se enmarca en la estrategia de Estados Unidos de limitar los ingresos del gobierno venezolano y frenar la evasión de sanciones mediante la denominada flota oscura, dedicada al transporte ilegal de crudo. La medida aumenta la presión económica sobre Caracas y envía un mensaje claro sobre la determinación de Estados Unidos de controlar el comercio petrolero venezolano. En este sentido, Estados Unidos mantiene la persecución activa de otro buque sancionado vinculado a la flota oscura venezolana, es lo que apuntaba un funcionario citado por Fox News. Esta nave forma parte de una red que evade las sanciones internacionales y transporta crudo que financiaría directamente al régimen de Nicolás Maduro. Esta operación demuestra la determinación de Washington de impedir que el gobierno venezolano tenga recursos mediante maniobras ilegales y refuerza la presión sobre sus operaciones marítimas. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el petrolero incautado pertenece a la llamada flota en la sombra venezolana, dedicada al tráfico de crudo robado y a la evasión de sanciones internacionales. Estas operaciones representan una fuente directa de financiación para el régimen de Nicolás Maduro. La acción de Estados Unidos busca frenar este flujo de ingresos ilegales. La medida intensifica las tensiones entre Caracas y Washington. Subraya de esta forma la estrategia de presión económica para el país norteamericano y sobre todo la presión que mantiene sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
En este sentido, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advertía que las incautaciones de petroleros de Venezuela van a continuar hasta que el régimen de Nicolás Maduro devuelva los activos estadounidenses que, según Washington, fueron robados de forma ilegal. Esta declaración refleja la firmeza de la administración Trump y su estrategia de presión económica y política sobre Caracas, en un contexto de creciente tensión en la región y de vigilancia sobre el comercio de petróleo venezolano. El secretario de Guerra de Estados Unidos, que por cierto hablará eso de las 10:30 en España, dice que van a seguir incautando hasta que puedan recuperar los activos robados por parte de Venezuela. Con el foco en Venezuela vamos a mirar también a Oriente Medio. Última hora importante. Israel dice a Estados Unidos que los recientes ejercicios con misiles iraníes podrían ocultar preparativos para un posible ataque sorpresa. Es lo que informa Axios un día después de que Iran International informara sobre una inusual actividad aérea iraní detectada por agencias de inteligencia occidentales. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, planteaba esta cuestión directamente a Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, advirtiendo que los recientes movimientos de misiles podrían servir como una tapadera para una operación sorpresa contra el Estado judío. La advertencia sigue al informe de Iran International de que este sábado, supuestamente, agencias de inteligencia occidentales habían identificado movimientos inusuales que involucraban a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, incluida actividades de misiles, drones y unidades de defensa aérea más allá de los patrones establecidos. Estos acontecimientos podrían estar vinculados a ejercicios militares, en lo que apuntaban Iran International funcionarios occidentales con conocimiento del asunto, pero agregaban que la escala y la sincronización habían sido examinadas más de cerca. Mientras tanto, mientras seguimos atentos a estas tensiones geopolíticas, vamos a mirar a cómo está afectando a los mercados. Y es que este bloqueo de Estados Unidos a Venezuela está teniendo un efecto inmediato. El oro ha marcado un nuevo máximo histórico. En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas globales, los inversores vuelven a refugiarse en activos considerados seguros. El metal precioso acumula subidas en torno al 70% en lo que va de año, su mayor avance anual desde 1979. La plata y otros metales también se suman a este rally, reflejando un clima de inquietud global. El oro ha vuelto a marcar un máximo histórico y ha superado por primera vez la barrera de los $4.400 por onza. Ahora, como ven, cotizando en el entorno de los $4.420, también por la expectativa de que haya nuevos recortes de tipos en Estados Unidos. Este movimiento llega apenas unos días después de que la Reserva Federal recortara su tipo de interés en 25 puntos básicos, reforzando la idea de que el ciclo de relajación monetaria todavía no ha terminado. En este contexto, los inversores intensifican la búsqueda de refugios. El oro cotiza en el entorno de los $4.420 con subidas superiores al 1%, mientras que la plata también viene disparada hoy, subiendo en torno al 3%. También han avanzado con fuerza tanto el platino como el paladio. Un rally claro en los metales preciosos que refleja el cambio de expectativas sobre tipos, inflación y también sobre los riesgos globales. Hablando de geopolítica y de riesgos, vamos a mirar también al conflicto en Ucrania. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, ha destacado este lunes que Moscú está dispuesto a garantizar formalmente que no tiene intención de atacar ni a la Unión Europea ni a la OTAN. En su intervención en el club de debate Valdai, Ryabkov ha insistido en que Rusia no persigue los objetivos agresivos que se le atribuyen. No obstante, mencionaba que persisten los riesgos de un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN debido a las acciones inadecuadas y hostiles de los países europeos. Continuaba criticando a los países europeos por su deseo de impedir que Moscú y Washington normalicen sus relaciones, afirmando además que Europa también está obstaculizando los esfuerzos destinados a resolver la guerra en Ucrania. Mientras tanto, las agencias de inteligencia de dos países de la OTAN piensan que Rusia está desarrollando un arma antisatélite para atacar la red Starlink de Elon Musk, que es lo que apunta un nuevo informe. Este arma llenaría las órbitas de Starlink con metralla y podría destruir varios satélites a la vez, es lo que informa Associated Press este lunes. Esto también podría causar graves daños a otros objetos en órbita. Starlink ha demostrado ser vital para Ucrania en el campo de batalla durante años y Kiev depende en gran medida del acceso a Internet para las comunicaciones en el campo de batalla y también para controlar sus vastas flotas de drones. En un movimiento clave, Rusia desarrolla un arma para poder atacar estos satélites Starlink de Elon Musk.
Mientras tanto, Ucrania y Estados Unidos van a mantener hoy nuevas conversaciones en el marco del proceso de paz. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, confirmaba que se va a reunir con negociadores estadounidenses junto al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Según Umerov, la delegación ucraniana inició esta ronda de encuentros el pasado viernes en Estados Unidos. Asegura que los contactos se están desarrollando de forma constructiva y sustancial, con la expectativa de lograr avances concretos. También se espera la presencia hoy de negociadores rusos en territorio estadounidense, aunque por el momento no está previsto que mantengan reuniones directas con la parte ucraniana. Mientras tanto, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, anunciaba este lunes que el director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, va a informar al presidente ruso Vladimir Putin sobre las conversaciones con Estados Unidos tan pronto como llegue a Moscú. Decía, debería volar a Moscú, aún tiene que llegar, es un largo camino. Cuando llegue informará al presidente, es lo que apuntaba Peskov a la prensa. La delegación rusa participó en las negociaciones sobre el plan de paz de Ucrania durante el fin de semana en Florida con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, es decir, Jared Kushner, y el miembro del personal de la Casa Blanca, Josh Weizenbaum. Mientras tanto, miramos a declaraciones por parte del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Dice que Ucrania reconoce en privado que posiblemente va a perder todos los territorios de la República Popular de Donetsk que todavía permanecen bajo su control. Es lo que confesaba el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en una entrevista con Unheard publicada este lunes. Decía Vance, creo que los rusos realmente quieren el control territorial sobre Donetsk. Es comprensible que los ucranianos lo vean como un grave problema de seguridad, aunque en privado reconocen que al final posiblemente acabarán perdiendo Donetsk. Agregaba que esto podría ser dentro de 12 meses o quizás más tarde, señalando que las concesiones territoriales siguen siendo un obstáculo significativo en estas negociaciones de paz. Vance destacaba que sobre la mesa también están otros temas, como por ejemplo quién toma el control de la central nuclear de Zaporilla, si se puede ejercer el control de forma conjunta, si es necesario que la controle una o varias partes, y también qué pasará finalmente con los rusos étnicos que todavía se encuentran en Ucrania. Precisamente el propio Vance hablaba sobre los jubilados ucranianos. Dice que están eliminando el impuesto a la seguridad social porque quieren honrar a los padres en lugar de enviar su dinero a Ucrania. We help older Americans in retirement, including by ending taxes on Social Security, because we believe in honoring your father and mother rather than shipping all of their money off to Ukraine. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bagaei, rechazaba este lunes las acusaciones del Consejo Europeo que señalan al país como involucrado en la guerra en Ucrania. En una rueda de prensa, Bagaei ha calificado estas informaciones como infundadas y con motivaciones políticas. Subrayaba que desde el inicio del conflicto Irán ha promovido negociaciones y esfuerzos diplomáticos para buscar una solución. En este sentido, decía también que los lazos entre Teherán y Moscú no representan una amenaza para otros países. Aclaraba que los suministros militares enviados por Irán a Rusia no estaban destinados al conflicto en Ucrania. También miramos al presidente ruso. Vladimir Putin afirmaba este lunes durante la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes que el comercio entre Rusia y los demás miembros del bloque alcanzó cerca de 90.000 millones de dólares en los primeros 10 meses de 2025. Putin destacaba que más del 96% de las transacciones entre los países miembros se realizan en monedas nacionales, subrayando la importancia de reducir la dependencia de divisas extranjeras. El mandatario ruso también recalcaba la necesidad de que los miembros de la CEI mantengan enfoques coordinados en cuestiones globales y regionales, defendiendo un orden multipolar respaldado por la Organización de las Naciones Unidas. El bloque, además de Rusia, está compuesto por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán y Uzbekistán. Mientras tanto, les contamos que un alto mando del Estado Mayor del Ejército ruso murió hoy tras estallar su automóvil en un barrio al sur de Moscú. Es lo que informa el Comité de Instrucción de Rusia, que atribuyó este atentado a la inteligencia ucraniana. Según la investigación, en la calle Yasenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado debajo del automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas, falleció el jefe de la Dirección de Operaciones Militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Fanil Sarvarov, es lo que declaraba un portavoz
del CIR. Indicaba que las investigaciones valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales vincula este atentado a los servicios de inteligencia ucranianos. Dice que la Dirección Principal de Investigaciones del CIR ha abierto una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de sustancias explosivas. También les contamos que el jefe de la Armada británica advertía sobre la amenaza de los sumergibles rusos en un momento en el que Rusia se estaría preparando para enviar sumergibles de aguas profundas, capaces de dañar los cables y tuberías del lecho marino de Reino Unido. Es lo que apuntaba el general Sir Win Jenkins, jefe de la Marina Real Británica, a Financial Times en una entrevista. Afirmaba que Moscú ha renovado la inversión en su Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas, conocida como GUGI, y que Gran Bretaña no puede ignorar el peligro que esto supone para la expansión de la flota submarina rusa. Decía que han visto cómo se reactivan estas capacidades submarinas. Dice que parece que ha reiniciado ese programa y que por lo tanto esperan que lo desplieguen de nuevo. Jenkins también señalaba que la capacidad de la unidad para actuar a profundidades extremas le da a Moscú la opción de actuar físicamente si así lo desea. Señalaba que Rusia ha seguido invirtiendo en este programa a pesar de las pérdidas sufridas en 2019. Pendientes de las negociaciones que están teniendo lugar en Moscú, mirando esta tensión en Oriente Medio con este supuesto ataque sorpresa que estaría planeando Irán, el foco puesto también en las tensiones entre China y Estados Unidos. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos y enseguida la información. Negocios Televisión. Salió este Weber, ¿no? Figura, que le vamos a llamar a partir de ahora, figura. Mus, tus, más, jijiji. ¿Pero qué jiji? Ahora también es antidemocrática la soberanía nacional, es decir, lo que opina el pueblo está mal. ¿Y entonces dónde está la democracia? En tus santos. Es decir, ¿dónde cojones está la democracia? Es que este opina diferente que yo. Ya lo sé, coño. Es que entonces ¿para qué votamos? Porque hay que darle el poder a quién, a von der Leyen, a Miss Palpatine, para que cree el imperio galáctico. Es decir, ¿eso es lo que nos proponéis? Joder, PSOE. ¿Pero qué me está contando? No, es que entonces la soberanía nacional hay que entenderla como los asuntos económicos. Así no va. Que tenemos Europa hecho un desastre económicamente. No, es que hay que tener la soberanía nacional, dársela. Sí, claro, al monarca absoluto. ¿Quién es el monarca absoluto? La señora monarca absoluta. Y ahora que intentábamos tener un entorno donde poder opinar todos, tú dices, no, opinar todos. ¿Pero tú dónde vas? ¿Pero qué va a opinar? ¿Pero cómo que opinar todos? Opinamos nosotros. Te callas. Calla, niño. Calla. Que calles, coño. Calla. ¿No? Pues no, tío. Pues no. No nos sale de las narices daros la soberanía popular nacional para que hagáis lo que os salga de los cojones. Si no te gusta, te pidas a otro régimen que los hay por el mundo. Sea este un mensaje de felicitación para Negocios TV y toda su audiencia. Para que pasen unas felices Navidades y recordemos que son los días en los que nació Jesús de Nazaret, Cristo. Esperemos que con la entrada del nuevo año 2026 dejemos atrás ciertas noticias y nos traiga este nuevo año mejores de las que hemos tenido este 2025. ¡Feliz Navidad! Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con el foco puesto en estas tensiones en Oriente Medio. Vamos a mirar también a Ucrania. Les contamos que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, calificaba de productivas y constructivas las conversaciones mantenidas en Florida con una delegación rusa. Según explicaba en un mensaje en la red social X, estas reuniones se desarrollaron durante 2 días y contaron con la participación del yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, así como del personal de la Casa Blanca. Por parte de Rusia asistió el enviado especial Kirill Dmitriev. Witkoff aseguraba que los contactos tuvieron como objetivo avanzar en el plan de paz del presidente Donald Trump para Ucrania. Añadía que Moscú mantiene su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica al conflicto y valora los esfuerzos de Washington para restablecer la seguridad global. En un mensaje previo, Witkoff también describía como constructivas las conversaciones de Ucrania con los socios estadounidenses y europeos.
También miramos a China. Les contamos que el ejército chino simuló un combate aéreo entre cazas multifunción chinos J-16 y cazas franceses Rafale, usados por la India en formato de juego de guerra, es lo que informa South China Morning Post, mencionando al canal estatal CCTV, que muestra unas raras imágenes de unas maniobras militares del gigante asiático. Durante los ejercicios, el ejército chino simuló posibles enfrentamientos entre 8 aviones J-16 y 6 cazas Rafale, actualmente en servicio en varios países como Francia, Egipto y la India. Las imágenes del medio muestran a soldados de pie frente a un tablero con maquetas de aviones, simulando un escenario de combate aéreo. La cadena estatal china señala que el ejercicio fue uno de varios similares que se llevan a cabo en Xuchang, provincia de Henan, con la participación de 20 unidades de diversas ramas de las Fuerzas Armadas. Los juegos de guerra, que utilizan simulaciones realistas de operaciones militares, ayudan a los oficiales a entrenarse en la toma de decisiones tácticas y estratégicas, probar nuevas tácticas y predecir tendencias en futuros conflictos. Seguimos hablando de China. Les contamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado su profunda conmoción ante las declaraciones de un alto funcionario japonés relacionadas con las armas nucleares. Según Pekín, no van a aceptar que Japón desafíe la justicia internacional ni ponga a prueba los límites de la comunidad internacional. En el marco del diálogo con autoridades japonesas sobre este tema, China ha subrayado que la comunidad internacional debe permanecer en alerta máxima y oponerse con firmeza a cualquier acción que incremente las tensiones nucleares. Por otro lado, el Ministerio también criticaba la reciente acción de Estados Unidos contra un petrolero cercano a Venezuela, calificándolo de incautación arbitraria y una grave violación del derecho internacional que afecta la soberanía de otros países. También pendientes de la actualidad nacional, les contamos que Miguel Ángel Gallardo va a dimitir esta tarde como secretario general del PSOE de Extremadura tras firmar el peor resultado del partido en una región donde los socialistas han gobernado 36 de los últimos 42 años. El candidato en las elecciones autonómicas ya ha tomado esta decisión, según varios dirigentes del PSOE están confirmando. Se va a comunicar esta tarde a la Ejecutiva Regional, a la que anoche emplazó a una reunión de urgencia a eso de las 5 de la tarde para analizar este desastre electoral. Las encuestas venían ya avisando al PSOE en Extremadura de que el candidato con el que concurría a estas elecciones no era la mejor opción para arrebatar el gobierno de la Junta a María Guardiola, pero incluso este resultado fue peor de lo esperado. Los socialistas anotaron un mínimo histórico después de perder más de 100.000 votos y 10 escaños, quedarse en el 25% de las papeletas. Hasta ahora el PSOE nunca había bajado del 39% de los votos. Solo en unas elecciones, las de 2019, no había sido la primera fuerza política. Miramos también a la ciencia, miramos a las últimas horas en torno al TRESI Atlas, y es que este extraño comportamiento del cometa interestelar que traía de cabeza a los expertos por su inusual trayectoria tiene una explicación que obedece estrictamente a las leyes de la física. Los análisis más recientes descartan el misterio y confirman una aceleración no gravitacional provocada por su propia actividad interna, alejando de esta forma cualquier fantasma de la ciencia ficción. En concreto, el fenómeno responsable de este empuje extra es la simple desgasificación natural. Cuando la superficie del cometa recibe el impacto del calor estelar, los hielos se subliman violentamente, generando potentes chorros de gas y polvo que funcionan efectos prácticos como motores que empujan al viajero y modifican su órbita teórica calculada por la gravedad. Por otro lado, no debemos perder de vista la importancia histórica del hallazgo en sí mismo. La comunidad científica ha ratificado oficialmente a este cuerpo errante como el tercer objeto de esta naturaleza, detectado en los confines de nuestro sistema solar, confirmando que nuestro vecindario cósmico es mucho más transitado de lo que pensábamos hace apenas una década. También miramos a la economía, les contamos que el Banco Central de China, el Banco Popular, ha decidido mantener sin cambio sus principales tasas de interés de referencia. La entidad en concreto dejaba en el entorno del 3% los tipos de interés en una decisión clave para el Banco Central en un momento de tensiones también en la economía, con el foco puesto sobre todo en la vivienda y en un momento en el que están a la espera de los nuevos movimientos por parte de la Reserva Federal. Tenemos decisión de tipos importante. En concreto, el Banco Popular de China ha mantenido sin cambio sus principales tasas de interés. La entidad dejaba el tipo preferencial de préstamos a un año en el 3% y el de 5 años en el 3,5%, niveles que se mantienen desde el pasado mes de mayo, cuando fueron recortados en 10 puntos básicos. La decisión estaba en línea con lo que esperaban los mercados y refleja la cautela de las autoridades chinas ante la evolución de la economía y el crecimiento interno.
Mientras tanto, las bolsas asiáticas han comenzado esta semana con subidas impulsadas por la decisión del Banco Popular de mantener sin cambios sus principales tasas de interés. Los inversores reaccionaban positivamente a que el tipo preferencial de préstamos a un año se mantenga en el 3% y el de 5 años en el 3,5%, una medida que ya estaba descontada por el mercado. El avance también estuvo apoyado por las ganancias registradas este viernes en Wall Street tras informaciones sobre un acuerdo para la venta de las operaciones en Estados Unidos de TikTok por parte de su empresa matriz ByteDance. En este contexto, el principal índice de Japón subía más de un 2%, mientras que los mercados de Australia, Corea del Sur y Hong Kong también han registrado avances. En China continental, las bolsas de Shanghái y Shenzhen cerraban al alza, al tiempo que el dólar de Estados Unidos se debilitaba ligeramente frente al yen. Las bolsas asiáticas comienzan con subidas esta semana, sobre todo con el foco puesto en esta decisión del Banco Central que mantiene los tipos de interés. En este contexto les contamos también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un nuevo nombramiento con implicaciones geopolíticas. Trump ha designado al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia. El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde Trump aseguraba que Landry comprende la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Según el expresidente, Groenlandia es clave para la seguridad estadounidense, de sus aliados y, en sus palabras, para la estabilidad global. No es la primera vez que Trump subraya el valor estratégico de este territorio. A lo largo del año ha insistido en varias ocasiones en que Estados Unidos necesita Groenlandia para garantizar la seguridad nacional e internacional. Seguimos mirando la actualidad nacional. Les contamos que la derecha ha arrasado en Extremadura, una comunidad históricamente de izquierdas que cambia de ciclo político. El Partido Popular, liderado por María Guardiola, gana las elecciones autonómicas y se convierte en la fuerza más votada, aunque eso sí, no consiguió la mayoría absoluta. El PP subía hasta los 29 diputados, 4 menos de los necesarios para gobernar en solitario. Su victoria queda condicionada por el fuerte ascenso de Vox. El partido de Abascal es el gran protagonista, duplicando sus escaños, pasando de 5 a 11 diputados y alcanzando prácticamente el 9% de los votos. PP y Vox suman juntos cerca del 60% de los sufragios, lo que garantiza una mayoría clara en el Parlamento extremeño. En el lado opuesto, el PSOE ha sufrido un batacazo histórico, perdiendo 10 diputados y más de 108.000 votos, firmando uno de sus peores resultados en la región. Este hundimiento explica el vuelco político en Extremadura y abre una nueva etapa marcada por negociaciones y pactos. Hay una victoria incontestable, incontestable. El 43,2% de los extremeños han votado a favor del Partido Popular. Quieren que sea el Partido Popular quien gestione y quien lidere este proyecto. Es una victoria absolutamente incontestable, por tanto, ha merecido muchísimo la pena, claro que sí. A partir de mañana les informo que voy a iniciar una ronda de contactos y de diálogo con el resto de fuerzas políticas. Vamos a trabajar con responsabilidad para que Extremadura tenga cuanto antes un gobierno estable, un gobierno fuerte y que continúe con esas políticas de crecimiento y de fortalecimiento de... Pendientes de la actualidad nacional, volvemos a mirar a los mercados con el foco puesto en estas ofertas en torno a Warner Bros. Vamos a mirar la última hora en torno a Paramount. Les contamos que ha anunciado este martes que ha modificado su oferta pública de adquisición para adquirir Warner Bros. Por $30 por acción en efectivo, incluyendo una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares, en concreto de la financiación de capital del presidente del Consejo Directivo y director de tecnología de Oracle, Larry Ellison, padre del director ejecutivo de Paramount, David Ellison. El cofundador de Oracle acordaba no revocar el fideicomiso familiar Ellison, que posee cerca de 1.160 millones de acciones ordinarias de Oracle, tampoco transferir sus activos de forma adversa, mientras la transacción está pendiente. Paramount también anunciaba que va a aumentar su comisión regulatoria por rescisión inversa de 5.000 millones de dólares hasta los 5.800 millones. Tras esta modificación, tras cambiar esta oferta, la filial de Paramount, Prince Sub, ha extendido el vencimiento de la oferta pública de adquisición hasta las 5 horas del este del próximo 21 de enero de 2026.
Pendientes de esta batalla por Warner Bros. Con Netflix, que hoy aseguraba 25.000 millones en préstamos para llevar a cabo esta oferta. Pendientes también de cómo se tome esto Wall Street. Estamos a poco menos ya de una hora de que comience esta primera sesión de la semana. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida análisis geopolítico en Negocios Televisión.